Capítulo 3. Quillota. El regimiento Lautaro fue acantonado en Quillota, a fin de atender en ciudad sana y de tranquilo vecindario a su instrucción, y poder marchar cuanto antes al norte a reforzar el ejército de operaciones. A mí se me destinó a la tercera compañía del segundo batallón, de la que era capitán don Juan Cortés, que fue reemplazado en el mismo Quillota por el capitán don Roberto Nebel. En el trato que los oficiales me daban yo notaba algo anormal. A veces recargaban mi servicio en forma injusta, y con frecuencia me hacían víctima de desusadas severidades, que momentos después atenuaban con demostraciones de afecto. ¿Está arrepentido de ser soldado? ¿Quiere volver a su casa? Eran preguntas que con frecuencia me hacían, agregando que la vida en campaña era muy penosa, y que si lo deseaba podrían conseguirme que se me diera de baja. A estas preguntas yo siempre contestaba negativamente, y las insinuaciones de dejar el servicio de las armas las agradecía, pero no las aceptaba. Después supe la causa de tan extraña conducta. Mi buen padre y el comandante Robles, a quienes unía una antigua amistad que yo ignoraba, habían urdido el plan de hacerme pesada la vida militar a fin de impulsarme a pedir mi retiro de las filas, y para conseguirlo solicitaron el concurso de los oficiales y clases de mi compañía, pero el plan fracasó porque los soldados y demás oficiales del cuerpo que ignoraban el complot contrarrestaban sin saberlo con sus delicadas atenciones las severidades obligadas que conmigo usaban los oficiales y clases de la compañía. Todo el pueblo de Quillota se esmeraba en hacer grata la permanencia del regimiento en su bella ciudad, y la sociedad quillotana abrió sus hogares a los oficiales y les prodigó grandes agasajos, y extremó sus atenciones con los 5 militares de mi familia, que figurábamos en el regimiento por ser quillotanos desde el siglo XVII. Revistábamos entonces en el Lautaro mi tío don Félix Santos del Real, que se retiró poco después por enfermo, mi cuñado don Guillermo Gordon Valdés, que también se retiró al terminar la primera campaña, y mi primo don Joaquín González Santos. Mi hermano Francisco y yo permanecimos en el regimiento hasta la terminación de la guerra. Mi cuñado, señor Gordon, tenía un mérito especial. Al declararse la guerra estaba en Iquique ya de novio con una de mis hermanas. Motivaba su permanencia en ese pueblo en la necesidad de atender algunos intereses que en él tenía y que deseaba realizar para contraer matrimonio. La declaración de guerra lo encontró allí y fue expulsado como todos los chilenos que residían en el Perú en brevísimo plazo. Al llegar a Chile contrajo matrimonio y en plena luna de miel se incorporó a Lautaro como subteniente y marchó a la guerra, regresando cuando después de la toma de Arica se creía seguro firmar la paz. En agosto la instrucción del regimiento era satisfactoria y hubiéramos podido marchar al frente, pero no se daba la orden por temor que le pasara a Lautaro lo mismo que el regimiento carabineros de Yungay embarcado en el Rímac, que fue apresado por el Huáscar, y mientras tanto continuaba con entusiasmo el entrenamiento. Sus jefes, don Mauricio Muñoz y comandante don Eulogio Robles, estaban reputados como los mejores instructores del ejército de línea. El mayor movilizado, don Ramón Carballo Orrego, sorprendía a los jefes de línea con sus conocimientos militares, su intuición militar, mejor dicho, como lo demostró durante la guerra mandando hasta una importante división. Y el capitán ayudante don Augusto Nordenflich unía a sus vastos conocimientos militares su arrogante figura, su vibrante voz y amable trato. Cuando lo veía a caballo, mandando al cuerpo o como ayudante de los jefes, lo admiraba tanto que mi mayor anhelo era conseguir parecérmele, regresar de la guerra como capitán ayudante y tener un caballo como el suyo. Mientras se daba la orden de marchar al regimiento, ya apto y listo para partir, los lautarinos procuraban pasar alegre vida, y a juzgar por lo que se veía, creo que no quedó ninguno sin comprometerse más o menos seriamente con alguna quillotana. Cuando algún oficial, con los cuales casi diariamente me encontraba en uno u otro salón de nuestras relaciones, me preguntaba bromeando si tenía algún amorcito, me ruborizaba y no sabía qué responder. Me gustaban tanto todas las que veía que imaginaba que a todas las amaba, y me proponía decírselo a alguna, a cualquiera, pero cuando llegaba la oportunidad de hacerlo no me atrevía. Hubo una por fin por la que dejé de fijarme en otras. Era como de 13 años, preciosa como un botón de rosas al comenzar a abrirse, y la menor entre varias hermanas ya casaderas. Vivía su familia enfrente de mi tía doña Tránsito Santos de Vergara,
donde yo alojaba y pasaba todas las horas libres del servicio, y con frecuencia se juntaban ambas familias en las tardes y noches, pues la amistad que las unía databa desde las mocedades de los antepasados. Cierto día me imaginé que mi primo Joaquín quería cortejarla por haber dicho en la tertulia de familia que era la más bonita de las hermanas, y me desagradó tanto el pensarlo que delante de todos le manifesté que no debía intentarlo, porque a mí me correspondía por ser ambos los menores, riendo de la razón que daba, pero a partir de ese día tanto ella como a mí nos embromaban por nuestro amor, aunque nosotros no hablábamos de él. Solo una vez, paseando en la plaza donde la banda del regimiento tocaba retreta, al corear los músicos la frase "Nos vamos al Perú", de un paso doble que siempre tocaban, le pregunté si me recordaría cuando efectivamente me hubiera ido. "A toda hora", me respondió, con voz tan emocionada que apenas la oí. Murió pocos meses después de la partida del regimiento. Con frecuencia los parientes y amigos de confianza íbamos después de retreta al mercado, que se nos acostumbraba a abrir de noche, a comer buñuelos, ordinariamente llamados picarones. Un día del mes de agosto nos dieron un suple de 5 pesos de cuenta de nuestro sueldo. Un soldado ganaba entonces 11 pesos, que cuidadosamente guardé, a fin de gastar parte de los primeros pesos que por mí mismo había ganado en pagar los picarones, aprovechando alguna ocasión en que me lo permitieran. El 28 de agosto, día en que cumplí 15 años, mi tía festejó preparando una comida especial a la que invitó al círculo íntimo de nuestras relaciones, y después fuimos a la retreta y a los picarones, y yo los pagué. No pudieron entonces impedirlo, y como era el primer consumo ajeno que pagaba con mi dinero, reventaba de satisfacción. Un pequeño perro blanco con manchas negras de los llamados de presa apareció un día en el cuartel, y con gran algazara fue acogido por los soldados y adoptado como propiedad del regimiento. Se le puso el nombre Lautaro, y todos lo acariciaban y cuidaban. Por esos días un sacerdote fue al cuartel, por la mañana y por la tarde, a platicarnos sobre temas religiosos. Cuando llegaba, los sargentos de semana formaban a los que querían oírle, y los conducía al patio designado a tal fin. No creo que ninguno se excusara y casi todos los oficiales también concurrían. Después de 4 o 5 días, fueron varios a confesar a los que no iban a las iglesias, y un domingo, cuando se acostumbraba todos los días de fiesta, fue en regimiento a la iglesia parroquial para oír la Santa Misa y comulgar con los que habían solicitado, que fueron casi todos. Fue la comunión una imponente y conmovedora ceremonia. Primero avanzaron hasta el altar los jefes y al arrodillarse dejaban en tierra sus espadas que llevaban desenvainadas. Después, las compañías con sus oficiales se acercaban al altar por grupos, rendían armas y recibían la sagrada forma. Terminadas las comuniones, un sacerdote pronunció una corta alocución en que recordó lo que Chile debía a la Virgen del Carmen, y varios recorrieron las filas colocando el escapulario de la Virgen. Las niñas quillotanas se habían ocupado desde varias semanas antes en hacerlos, esmerándose en algunos que resultaron primorosos, destinados a determinados oficiales y clases, y todas esas ceremonias se verificaron con naturalidad, tal que ahora no sería concebible. Creo que nadie pensó rehusar el escapulario. Era entonces nuestro pueblo profundamente creyente. Terminadas las ceremonias religiosas, salió el regimiento a la plaza donde las familias habían preparado un abundante y apetitoso desayuno que fue servido por las niñas quillotanas al aire libre. Creo que fue el 10 de octubre cuando llegó a Quillota la noticia de la toma del Huáscar. Inmediatamente después de conocido se dio puerta franca, y en la plaza se congregó todo el pueblo, que alborozado se imponía de los telegramas que llegaban y comentaba las incidencias del combate. Las familias fraternizaban con oficiales y tropa como si todos se conocieran de largo tiempo y se encontraran en el salón. Creo que nadie quedó sin abrazar a los que tenía cerca. Se quemaron grandes cantidades de cohetes, se avivaba hasta enronquecer a la torre y demás marinos, y en la noche se improvisaron animadas tertulias. Pocos días después de la toma del Huáscar, se dio orden de que el regimiento se alistara para marchar al norte. Yo no sé describir las escenas del patriotismo y entusiasmo que entonces presencié. Tan emocionantes eran. Debíamos tomar los trenes que conducían al regimiento a Valparaíso antes de aclarar. Se dio la orden de que la víspera todos nos despidiéramos de nuestras relaciones y familias. Y con tal fin, todo ese día hubo puerta franca, pero con orden estricta de llegar al cuartel a la lista de retreta. No todos cumplieron, pero ninguno desertó.
Seguían llegando hasta momentos antes de partir el tren y varios en tal estado que casi no podían ponerse en pie, y amigos o parientes los acompañaban para solicitar que no fueran castigados. Recuerdo que uno llegó muy ebrio, acompañado de 2 mujeres, madre e hija, que lloraban inconsolables. Si vuelvo vivo, le aseguro que me caso, decía a la madre, y si me toca la mala y la largo, dijo a la joven, le dejaré dicho a mi capitán que el Montepío es pa' vos, mi china linda. Y dándole un estrepitoso beso, tambaleándose, subió al tren. Los últimos abrazos, los postreros besos cesaron al fin. Sonó el pitazo de la locomotora. La banda rompió con la marcha Nos vamos al Perú, coreada por todo el regimiento, y el tren salió lentamente de la estación. Cuando los que estaban en las ventanillas tomaron sus asientos, las conversaciones cesaron. No imaginaba entonces que hombres tan enérgicos pudieran llorar. Y muchos lloraron.